Juan, habíamos charlado de cómo se habían sucedido los hechos en la batalla de Salta, cómo el ejército patrio había ingresado a la ciudad y había confinado al ejército realista en la plaza, al mismo tiempo cómo ellos desbandados habían buscado refugio en las casas aledañas y en las iglesias. Y justamente ahí tú me habías comentado sobre dos anécdotas en particular que se habían sucedido al final de la batalla misma. Sí, vos te acordarás también que concluida la jornada del 20 de febrero, ya viendo Tristán que no tenía sentido seguir resistiendo, mandó a un emisario suyo, a un ayudante de confianza, que era un oficial español, el coronel Felipe de la Hera, como emisario, que es el general Belgrano, a los fines de solicitarle una capitulación honrosa para sus tropas, y que Belgrano no dudó un instante en otorgársela, en conferírsela. Y es así entonces como, al anochecer del 20 de febrero de 1813, se acordaron los puntos principales de esta capitulación que Belgrano le concedía a los vencidos, que era el general realista Juan Pío Tristán y Moscoso. Bien, hasta ahí habíamos quedado. Justamente me ibas a contar cuáles fueron los términos de la capitulación y cómo se sucedió la ceremonia de rendición de las fuerzas realistas. Bien, vos fíjate que durante la noche del 20 de febrero los dos ejércitos permanecieron expectantes uno frente al otro, ocupando las mismas posiciones que habían dejado al momento de acordarse esta capitulación. Fue una noche tensa, donde el general Paz reconoce que nadie pegó un ojo, poco la desconfianza por un lado de los realistas de pensar que los patriotas no iban a cumplir con la palabra empeñada, y por el otro la emoción que los embargaba, que eran los patriotas, de saber que habían tenido una victoria completa bajo las órdenes del general Belgrano. Esta tensión desapareció con los primeros rayos del 21 de febrero de 1813, donde nos cuenta también Paz en sus memorias que mientras el ejército realista en formación hacía abandono de la plaza, las tropas patriotas simultáneamente iban ingresando para tomar la ciudad propiamente dicha. En la mañana del 21, los dos ejércitos estaban sobre las armas. El uno para desocupar la plaza, el otro para entrar en ella. El uno para entregar sus armas, el otro para recibirlas. El tiempo seguía lluvioso y a ratos caían buenos chaparrones. A pesar de eso, serían las 9 cuando el ejército real salió al campo, formado en columna, llevando los batallones los jefes a su cabeza, batiendo marcha los tambores y sus banderas desplegadas. La tropa nuestra, que estaba fuera, los recibió con los honores correspondientes, hasta que, a cierta distancia, su columna hizo alto. General José María Paz. Memorias póstumas. La honrosa capitulación se había pactado para que los realistas salieran formados en batallones, la infantería, en escuadrones, la caballería, redoblando los tambores, con sus banderas desplegadas, y se iban desfilando hasta donde se encontraba instalado el general Belgrano. Y el primer batallón, primero empezó la ceremonia con la infantería realista. El primer batallón de la infantería realista, al pasar frente a donde estaba esperando los Belgrano, cada soldado tenía que dejar en el piso, en el suelo, todo su armamento, es decir, sus fusiles, sus pistolas, sus sables, en el caso que los tuvieran, sus correajes, las municiones, es decir, los cartuchos, todo su armamento y todo lo que le daba el carácter de soldado, lo tenían que dejar en el suelo. Soldado por soldado dejaban todo eso en una ceremonia. ¿Y las banderas, Juan? Claro, vos fíjate que con las banderas tuvo algo particular. Las banderas no se entregaban, no se dejaban en el piso, sino que se las entregaba directamente en la mano. Fue una consideración que le tuvo el general Belgrano a sus vencidos, porque en la época era habitual que las banderas se dejaran también en el suelo a los pies del vencedor. En este caso se las tomaba en la mano, y nos cuenta el general Paz de que fue muy emocionante ver cómo el abanderado entregaba la real insignia, símbolo de 300 años de sumisión, de conquista y de vasallaje, con el cual los abanderados de la libertad se hacían cargo a partir de ese momento de la bandera. Aquí me surge una duda, Juan. Lo numeroso de las filas realistas que debían entregar sus insignias, sus estandartes, sus armas ante el general, eso iba a demorar mucho tiempo, iba a llevar mucho tiempo por la cantidad de batallones y escuadrones que habían. ¿Cómo se orquestó y se organizó toda la entrega? Todos los soldados tenían que hacer eso, evidentemente la ceremonia les iba a llevar gran parte del día. Entonces con el primer y el segundo batallón fue así. Después se decidió agilizarlo un poco, es decir, unidades completas pasaban al frente
dejaban todo su armamento simultáneamente en el piso y se retiraban. Con lo cual la ceremonia se empezó a desorganizar porque no era el mismo ordenamiento que tenía hasta el principio. Nos cuenta también el general Paz que cuando llegó el turno de los músicos, los mismos dejaron sus pífanos, sus clarines, sus trompetas, los tambores también en el suelo. Los artilleros vinieron arrastrando sus cañones, los dejaron justo enfrente del general Belgrano, dejaron también las municiones, los cartuchos de artillería y todas las cajas con el material necesario para accionar los cañones. Eso fue una ceremonia realmente muy emotiva, donde nos cuenta el general Paz que los vencidos tenían una cara de humillación, algunos de odio, de bronca, de resignación, de tener que dejar lo que simbolizaba realmente el poderío del rey de España enfrente de los defensores de la libertad, que la miraban con mucha satisfacción, con una alegría contenida por hacer este triunfo realmente el más importante que habían tenido hasta ese momento las armas de la patria. Ahora, Juan, una vez que entregaron las armas, sí, todo el ejército realista, ¿cómo continuaron ellos? Claro, una cosa era cómo habían salido de ordenados los soldados de Tristán, dirigiéndose hacia donde estaba el general Belgrano, que realmente en un orden impecable prácticamente. Y nos cuenta el general Paz que después de haber dejado sus armas en el suelo y haberse retirado, perdieron ese orden, perdieron esa disciplina y se iban como una majada de carneros, nos dice, como que estaban como un rebaño, sin orden, sin nada, claro, con toda la moral baja y pésimamente ordenados. Con lo cual, en toda esta ceremonia, la depresión que deben haber sentido, la humillación, debe haber sido bastante fuerte. Y con respecto a eso, Juan, la retirada, ¿no hubo burlas del ejército libertador en ese momento? Bueno, fíjate que uno se imaginaría en este momento, claro, ellos perdieron, son los humillados, las mofas, los insultos, las burlas hubieran estado a la orden del día en esta ceremonia, para humillarlos más todavía los vencidos. Justamente, eso iba la pregunta. Fíjate que el general Belgrano había dado estrictas órdenes de mantener la compostura, el respeto y la consideración hacia los vencidos, y que no iba a tolerar ningún tipo de falta de respeto hacia los soldados que se estaban rindiendo. ¿Y se mantuvo siempre? Y se mantuvo así, salvo por un pequeño episodio que pasó a la historia y que fue protagonizado por el alférez Díaz. No me digas, cuéntame eso. Bueno, vamos a otro lado, ¿querés que te cuente? Sí, dale, vamos. Juan, veníamos charlando de la batalla de Salta, habíamos charlado acerca de cómo había sido la reunión de la capitulación y la ceremonia de entrega de armas ante el general Belgrano, siempre en un espacio de un respeto que había impuesto y había ordenado el general, excepto por un suceso que se dio con el alférez Díaz. Contame cuál fue. Bueno, también el general Paz nos cuenta en sus memorias este episodio curioso que pasó con el alférez Domingo Díaz, donde, faltando un poco las instrucciones expresas del general Belgrano, tuvo una descortesía y un gesto burlón hacia un oficial realista que aparentemente pudo haber sido peruano o alto peruano, que era medio petizo, morocho y bastante macizo, por cierto. Debo exceptuar un pequeño incidente que presencié y que no tuvo consecuencia desagradable. Cuando un batallón echaba armas a tierra por mandado de su comandante, que era un hombre carnudo y petizo, se le había olvidado mandar a sus soldados que se quitasen el correaje y se desviaba del lugar de la escena cuando advirtió su olvido. Retrocedió pues para remediarlo cuando notó que los soldados, sin necesidad de advertencia, lo hacían. El alférez Domingo Díaz, joven, alegre y pifión, le dijo: «No se incomode usted, los suyos son buenos soldados, que no necesitan órdenes de su jefe», añadiendo en voz más baja, pero perceptible, pues, para entregar. El teniente coronel realista no se inmutó al oír este sarcasmo, pero dominándose al momento, se contentó con decirle: «Señor oficial, estos son percances de la guerra, de que usted ni nadie está libre», con lo que concluyó el negocio. General José María Paz, Memorias Póstumas. Fuera de este episodio con el alférez Díaz, no se registraron ningún tipo de
de problemas o trastornos o incomodidades hacia ninguno de los oficiales o soldados de la tropa enemiga. Y fíjate vos que en los días subsiguientes, curiosamente, ya los soldados realistas despojados de sus armamentos y todos, se encontraron en las distintas tabernas de la ciudad y confraternizaron con los vencedores, es decir, con los mismos patriotas. Ah, sí, ¿cómo se fue dando eso, Juan? Vos fíjate que al ser todos americanos, porque convengamos que la mayoría del ejército realista eran casi todos o peruanos o altoperuanos, y los del ejército del norte eran o provincianos o porteños, se encontraban en las tabernas, tomaban juntos, departían juntos y se formó una rara amistad entre los vencedores y los vencidos los días siguientes de la batalla de Salta. ¿Y Tristán estaba al tanto de eso? Sí, vos fíjate que Tristán no le gustaba muy mucho esta relación tan cercana entre sus soldados y los del ejército del norte. ¿Y por qué? Porque quienes más llevaban las de perder en todo este relacionamiento eran los soldados del rey. Porque al encontrarse, al verse, al confraternizar, veían que los soldados del ejército patriota no eran los ogros que les había pintado la propaganda realista, no eran los herejes, sino que eran americanos como ellos y que realmente querían luchar por su libertad. Y esas ideas de libertad se les fueron implantando de a poco a estos soldados peruanos y altoperuanos, y el efecto del contagio pudo haber sido catastrófico si es que los realistas se quedaban en Salta durante mucho más tiempo. Quizá por esto se apresuró Tristán a sacar sus tropas cuanto antes para tomar el camino del Perú. Desde el día siguiente empezaron a salir. Ya antes de 3 días ya no había uno en Salta, fuera de los heridos y de Tristán, que permaneció unos cuantos días más. General José María Paz. Memorias póstumas. Belgrano, en todo esto, fogoneaba y alentaba esta relación cordial, por llamarle así, claro, entre los soldados de ambos ejércitos, porque él tenía la experiencia de la campaña del Paraguay, donde, a pesar de haber perdido la guerra, cuando fue a hacer esa campaña malhadada, de todas maneras, con las buenas relaciones que trabó con los paraguayos, consiguió que estos se plegaran a la revolución, digamos, hicieran su propia revolución y se declararan independientes de España en 1811. Y volviendo a la relación entre Tristán y Belgrano, sí. ¿Cómo quedaron ellos en la batalla? Bueno, tenían muy buena relación, era muy cordial, vos sabés, ya lo hemos hablado en más de una oportunidad, de que mismo Paz decía que hasta se tuteaban, de que eran muy amigos, de que habían compartido salidas y experiencias en Europa. Tristán a todo esto gozaba de la amistad de Belgrano, pero desconfiaba también, él era realista, desconfiaba un poco de las intenciones de Belgrano y de los patriotas. Por eso es que él, al poco tiempo después de la batalla de Salta y de la rendición, hizo todo lo posible para retirarse y llevárselos arrastrando a todos los soldados realistas nuevamente hacia el Perú, hacia el Alto Perú, lejos de la influencia nociva del ejército patriota. Entonces, eso es una de las razones por las cuales al general Paz le llama la atención que hubiera estado tan apurado Tristán por volverse hacia sus tierras de origen, a los fines de evitar esta mala influencia. Tal es así que entre el 25 y el 26 de febrero, menos de una semana después de la batalla, ya no había prácticamente nadie del ejército realista en la ciudad de Salta. ¿Y no se resintió la relación de Belgrano con Tristán después de la batalla? Para nada. También hay otro episodio que nos cuenta el general Paz en sus memorias, donde habrá sido aproximadamente el 23 de febrero, 3 días después de la batalla, donde Belgrano encomendó en la catedral de la ciudad de Salta un Te Deum, un solemne Te Deum, en agradecimiento de las armas de la patria por esta victoria que se había obtenido. Ahora, fíjate que este Te Deum fue bastante parco, bastante deslucido. Casi no había sacerdotes, porque prácticamente casi todo el clero de la ciudad de Salta había tomado partido por los realistas. Adherido por el realismo, igual que la alta sociedad. Exacto. ¿Y por qué era esto? Bueno, vos no te olvides que el año anterior Belgrano había expulsado al obispo de Salta, a Monseñor Videla del Pino, acusándolo de haber tenido correspondencia comprometida con los realistas. Entonces, medio que los salteños no le perdonaban a Belgrano el haberlos dejado sin obispo, prácticamente, por haberlo corrido a raíz de estas relaciones que tenía con los realistas. Entonces, en este Te Deum, que no fue tan solemne, fue medio pálido, por llamarle así, asistió Belgrano y asistieron todos sus oficiales. Al terminar la ceremonia, todos, se retiraron a sus lugares y Belgrano se fue. Y dice el general Paz que varios oficiales lo acompañaban a Belgrano porque para no dejarlo solo, entonces un poco para hacerle compañía. Y Belgrano, que era de caminar a los trancos, dice que caminaba muy rápido, a pesar de ser no una persona muy alta, sino de estatura mediana, era de desplazarse bastante rápidamente y que costaba un poco
trabajo seguirle el paso. El ritmo. Exacto. A pesar de eso, varios oficiales, un poco corriendo, iban a la par de él acompañándolo. Todos pensaban que se iba a ir a su casa. Sin embargo, todo el mundo le llamó la atención que en un momento determinado se detuvo en una casa, en el camino, y sin decir nada a nadie, se metió a la casa. Algunos de los oficiales que lo acompañaban, cada uno se fue a su lugar, y el general Paz con otros se hicieron entrar para acompañarlo y no dejarlo solo. Oh, sorpresa, resulta que era la casa donde estaba hospedado Pío Tristán. O sea que Pío Tristán no se había ido todavía a la ciudad No, de Salta. era el 23, Pío Tristán se fue a decir el 25, 2 días después. Junto con sus soldados. Con el último batallón. Exacto. Entonces, entró a la casa donde estaba hospedado Pío Tristán y nos dice que era una especie de comedor, ¿sí? Los soldados entraron al comedor, se quedaron allí, no se quisieron meter más en una casa ajena, ¿sí? Belgrano se metió como hijo de vecino adentro, dice que aparentemente al dormitorio o al cuarto donde estaba Tristán, en la oficina probablemente. Eso y marca la buena relación que tenía. Claro, y se ve que ya conocía la casa y sabía dónde estaba Tristán y que lo había visitado en otras oportunidades que él no sabía. De ahí es donde él saca que se tuteaba con Pío Tristán porque Bien. lo escuchó hablar con Pío Tristán adentro. Dice que al poco tiempo salió de la casa y le pidió que le prepararan algo porque no se sentía bien. Oímos hablar algunas palabras, y saliendo inmediatamente a la sala, llamó a su mayordomo para encargarle hiciese traer una taza de caldo y una botella de vino generoso. Después supimos allí mismo que nuestro general se había sentido algo indispuesto y había querido tomar un confortante. General José María Paz. Memorias póstumas. Dice que los soldados, los oficiales, sabiendo que estaba en buenas manos y que había quedado bien y que no se había sentido bien el general Belgrano y que se había quedado con su amigo, decidieron dejarlo en buenas manos y se retiraron para que pudieran conversar tranquilos y juntos allí. ¿Y cómo termina esta historia de la relación entre Tristán y Belgrano? Bueno, ese fue uno de los últimos momentos que ambos se vieron, las últimas oportunidades en las que ambos se vieron y quedaron registrados por la historia. A partir de allí, 2 días después se separarán definitivamente, cada uno irá a su lugar de origen. Pío Tristán se volverá a su Perú natal, nunca más volvería a tomar las armas contra las Provincias Unidas del Río de la Plata, cumpliendo la promesa que hizo en Salta. Él tuvo una diplomacia en el Alto Perú, ¿verdad? Claro, tuvo bastantes desempeños en el Alto Perú y llegó a ser hasta el último virrey del Imperio Español en América, en el Perú. Pero no se encuentran nunca más. Y allí nunca más se encontraron con General Belgrano. Juan, en esta instancia ya habían culminado y ya Pío Tristán se estaba retirando. ¿Cómo culmina la batalla de Salta? Acompáñame que te sigo contando, ¿querés? No, dale. Mira. Juan, después de culminada la batalla, Sí. ya hecha la ceremonia de entrega de armas, la rendición, me ibas a comentar cómo finaliza la batalla en sí. Sí, después de que se rindió el ejército realista, se entregaron las armas, las banderas, los enseres, el material de guerra, el ejército realista se retira hacia el Alto Perú y quedaba ya únicamente enterrar a los caídos de ambos bandos durante la batalla de Salta. Entonces se resolvió enterrarlos a todos en una fosa común en el mismo campo de batalla que es hoy el campo de Castañares, en Salta. Ah, ¿y cómo fue la ceremonia, Juan? Bueno, en realidad no hubo una ceremonia, se enterraron a todos los caídos y en el lugar del campo de batalla, encima, en las proximidades de la fosa común, se erigió una gran cruz de madera como único monumento con una leyenda que ordenó colocar el general Belgrano, que decía, aquí yacen los vencedores y vencidos del 20 de febrero de 1813. No me acuerdo haberla visto esa cruz. ¿Qué pasó? Claro, lo que pasa es que esa cruz tuvo muchas en el transcurso de la historia, porque nos cuenta el general Paz que cada vez que los realistas tomaban Salta, la sacaban a esa cruz, se la bajaban y la escondían. No tanto por hacer un acto sacrílego o de profanación, sino porque realmente esa cruz les significaba a ellos el significado de la derrota, era para ellos una humillación muy grande. Entonces la escondían, la sacaban, y cada vez que los patriotas reocupaban la ciudad de Salta, la volvían a colocar esa cruz allí.
El general Paz lamenta que el único monumento de tan glorioso triunfo haya sido una cruz. Él decía que realmente sería bueno que en algún momento los argentinos tomemos conciencia de que fue quizás la victoria más importante de las fuerzas patrias durante la Guerra de la Independencia y deberíamos tener un monumento acorde a eso. Ahora bien, esa cruz, ya consolidada la independencia, quedó en poder de Salta, pero te imaginas, con el tiempo, siendo cruz de madera, se fue degradando, se fue deteriorando. Tal es así que en 1834 un gobernador, un caudillo de Salta, el gobernador Pablo Latorre, la tuvo que más o menos volver a restaurar y le tuvo que poner un basamento de material a los fines de que no sufriera caídas porque estaba puesto directamente sobre la tierra. ¿Y quedan vestigios de esa cruz? Claro, esa cruz no se le hizo mucho mantenimiento y a fines del siglo XIX se cayó en pedazos, esa cruz y se rompió. Entonces los pedazos de esa cruz la recogieron unos seminaristas y se le entregaron al obispo Piedrabuena en ese entonces. El obispo Piedrabuena les entregó los restos de esta cruz a las autoridades para que hicieran algo al respecto, para que les restauraran. Entonces fue recién que en 1899 en Salta se conformó una comisión pro monumento de la batalla de Salta. Es decir, decidieron tomar la inquietud que tenía el general Paz de erigir un monumento y que esa comisión se encargara de hacer los proyectos para erigir ese monumento y también para restaurar la cruz del campo de Castañares, que era la cruz famosa de Belgrano. ¿Queda algún monumento hoy en día del recuerdo de la batalla de Salta? Claro, bueno, esta misma comisión entonces encargó a dos artesanos que vinieron de Buenos Aires de origen italiano, un tal Rossi y otro de apellido Belagamba, para que restauraran esta cruz, y esta cruz la colocaron los restos en un cofre de hierro con vitrinas de vidrio para poderlas observar. Y esa cruz se la dejó originariamente, este cofre, en el atrio de la iglesia catedral en su primer momento, y hoy está en la iglesia de la Merced de Salta, donde aún la podemos ver, a esta cruz histórica que es una reliquia que nos dejó el monumento de Belgrano. Ahora vos me preguntás, ¿y el monumento que quería Paz? Bueno, esa misma comisión, fíjate vos particularmente, que en 1899 empieza a trabajar, de tal suerte que la idea de ellos era, para el año 1910, para el primer centenario de la Revolución de Mayo, tener inaugurado este monumento. Este monumento se hizo, un monumento magnífico que hoy está en la ciudad de Salta, en el Parque 20 de Febrero, casualmente sí, donde fue la batalla de Salta, en el campo de Castañares. Es un momento muy lindo. Luego fíjate la paradoja, ¿no? Este monumento fue diseñado, ideado por un artista español, don Torcuato Tasso. Mirá qué interesante. Casualmente perteneciente al ejército que cayó batido en Salta, ¿no? La verdad que interesantísima la historia de la batalla de Salta y la verdad que ha sido un gusto compartir esta historia contigo, Juan. No, por favor, Luisito. Ya nos vemos de nuevo. Dale.